En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Si ya hicimos un programa para hablar de la noticia de la muerte del Papa Francisco, qué menos que dedicarle otro al nombramiento del nuevo Papa. Aunque debo reconocer que mi motivación para obligar a mi compañero a grabar otro programa sobre papas tiene poco que ver con esta temática, porque menudo empacho de papa hemos tenido estos días. Buenas, Antonio. Hola, José. Entiendo que tu principal motivación es reírte de mis fallos a la hora de pronosticar quién iba a ser el nuevo Papa. ¿Cómo me conoces? Eso es. Dijiste que el sucesor del Papa Francisco sería un cardenal italiano y se pondría como nombre Pablo VII. Enhorabuena, compañero. Una vez más, no has dado ni una. Es que ese día estaba malito. Hoy el trono vacante del Papa vuelve a tener un nuevo rey. ¡Ah, Chugüeña! En mi descargo debo advertir que no fui el único en ver a algunos cardenales italianos entre los más papables. Sobre todo a Pietro Parolin, que estaba en todas las apuestas. Es más, hasta se dio por hecho viendo que el conclave solo necesitó 4 votaciones, como con Ratzinger. Y recordemos que Ratzinger también fue el favorito. Venga, va, no te fustigues. Tienes razón, que a estas alturas ya se sabe que Pietro Parolin iba ganando en las primeras votaciones. ¿Y tú qué crees que pudo pasar? Yo creo que confabularon en mi contra para que no acertase, fíjate. Eso va a ser. Pero bueno, bromas aparte, pienso que Parolin no avanzaba en votos mientras que la opción de Prevost sí. Y con la tercera votación, el italiano, después de la segunda fumata negra, pensó que lo mejor era quitarse de en medio y que sus votos diesen más fuerza a la opción emergente, que al final fue la que salió. Sí recuerdo que dijiste que si salía Parolin, podría haber elegido como nombre papal León XIV. Ahí sí que te acercaste mucho. No entiendo por qué luego te decantaste por lo de Pablo VII. Porque me sometiste a un tercer grado inhumano y eso, que estaba malito. El caso es que el sucesor del Papa Francisco ha sido el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost Martínez, cui visivi nomen imposuit León XIV. Además, Prevost venía desempeñando una responsabilidad importante, ya que era el prefecto del dicasterio para los obispos. Dicho de otra manera, era el candidato prefecto para ser papa. Y ya que has deslizado un pedacito de la fórmula en latín, hay una cosa que no me termina de cuadrar del todo. A ver, dime. Cuando dicen el nombre papal, suelen usar el genitivo. Por decirlo mal y pronto, en latín el genitivo es, digamos, una forma especial que toma una palabra para expresar relación de pertenencia, origen o característica. En español usamos para esto la preposición de. Por ejemplo, el café de José o el reloj de juguete. Así es, Antonio. Pero como el latín no usa preposiciones como el español, cambia la terminación de la palabra para lograr ese significado. A ver, decías que se suele usar el genitivo cuando se anuncia el nombre papal. En este caso no es así, porque el protodiácono dijo Leonem Decimum Quartum. Ahí es donde quería llegar. Cuando nombraron a Ratzinger en 2005, el protodiácono dijo Benedicti Decimi Sexti, en genitivo. En 1958 también se usó para Ioannis Vigésimi Terti, Juan 23. Incluso para los dos Juan Pablos, Ioannis Pauli. En el caso del nuevo papa se ha optado por el acusativo, al igual que con Franciscum, con Paulum Sextum y Pium. ¡Más municiones! Oye, pues tienes razón. Unas veces usan el genitivo y otras el acusativo. Pero no te rayes, ambas formas, tanto genitivo como acusativo, son correctas, lo único que varía un poco es la traducción. Ah, entiendo. Cuando se usa el genitivo, la traducción, por poner el ejemplo de 2005, sería que se ha impuesto el nombre de Benedicto XVI. Y en este último caso, en acusativo, la traducción sería algo así como que se ha impuesto por nombre León XIV. Ahí lo tienes. Es justo lo que decías del uso de la preposición de. Aunque ya que estamos siendo repelentes con el tema, digamos que muchos gramáticos siempre han recomendado el acusativo como lo más adecuado al sentido de tomar un nombre. O dicho de otro modo, vemos que en la práctica coexisten ambas variantes. El genitivo, arrastrado por la fuerza de la tradición litúrgica, y el acusativo, respaldado por la norma académica de usos del latín. ¿Te has quedado más tranquilo, hijo? ¿Podrás dormir esta noche después de haber resuelto esta duda existencial? ¡Ajá! ¡Qué ocurrente, doctor! Pero mira, ya que estamos hablando de dudas, recuerda que en el programa especial sobre la muerte del Papa Francisco te comenté una sobre el número de participantes en el cónclave. Me acuerdo. En ese programa explicaste que el Papa Pablo VI estableció que, como máximo, en un cónclave podían participar hasta 120 cardenales electores. Pero en esta ocasión han participado más de 130. 133 para ser exactos. Mi duda era si aquel límite impuesto por Pablo VI iba a suponer algún inconveniente.
pero se ve que no. Yo no quiero meter mucho las narices en lo de los cónclaves, pero como se sigue ampliando el número de cardenales electores, no van a caber en la Capilla Sixtina. En las imágenes de este cónclave ya los he visto un poco apretados. Con razón se pusieron tan pronto de acuerdo. Entonces, José, ¿por qué me has hecho montar los micrófonos con tanta prisa? Para hablar de algunos leones, pero no en plan National Geographic, que por culpa del empacho de papas al que nos han sometido todos estos días, acabé sumergido en las profundidades de la Wikipedia mirando la historia de este nombre papal tan fiero, León. Ah, esto es un momentazo. Tú hablándome de papas que no se comen. Engadá. Venga, doy primero. Cuando supe que el cardenal Prevost iba a ser el nuevo papa y que había elegido como nombre León XIV, lo primero que me llamó la atención fue que... Antes que él hubo 13 leones más. Algo así. Los medios dieron por hecho que la elección del nombre evoca a León XIII, uno de los papas que más duró como jefe del Vaticano. Quizá por eso lo eligió, en plan superstición, para asegurarse de una vida larga. O quizás lo hizo porque León XIII, en su época, se atrevió a poner el foco en asuntos más sociales. José, no sé si tu disertación va a ir por los derroteros que estoy pensando, pero por si acaso, que quede claro. No existe progresismo en el seno de la Iglesia Católica. La estructura vaticana, bajo algunos papados, ha intentado ajustarse a los tiempos manteniendo una tensión constante con sus tradiciones. Me alegro de que me lo hayas aclarado porque sí, iba a usar en algún momento la expresión de papa progresista versus papa conservador. Hablar de progresistas, conservadores o liberales dentro de una religión como la católica, que es dogmática por definición, no cuadra, no encaja. Esos términos sí tienen sentido en sociedades plurales y aconfesionales, pero no en una organización religiosa donde la verdad ya viene dada y no se vota. Podría explicar esto más y mejor, pero no voy a hacerlo ahora. Y la audiencia de Totus Podcast, y yo, sobre todo, te agradecemos que no lo hagas. Entonces, ¿cómo agrupamos a los sectores que dicen querer avanzar a una iglesia más moderna y a los que dicen que hay que recuperar tradiciones perdidas? Yo los dividiría entre pastorales y canónicos. El Papa Francisco, por ejemplo, fue un papa pastoral, y Benedicto XVI fue un papa canónico. Digamos que el sector pastoral adapta los ritos a la situación de los feligreses y el sector canónico lo que hace es velar por la integridad de las tradiciones, la liturgia, la solemnidad, esas cosas. Entonces el Papa León XIII sería uno de la línea pastoral. Yo iba a decir progresista, pero lo que has explicado tiene más sentido. Sí, pero insisto, por mucho que el Papa sea de la línea pastoral o de la canónica, el dogma que defiende esta gente va a seguir intacto, no lo van a cambiar. De hecho, de los 13 leones que han sido papas, antes que el actual, se podría decir que 11 de ellos fueron canónicos, muy rigurosos en lo doctrinal, y solo un par de ellos de la línea pastoral, el mencionado León XIII y, si me apuras, León VII. O sea que León XIV va a ser menos progresista que Francisco, quiero decir, menos renovador, ¿no? Quillo, déjame, no sé ni para qué te explico nada. ¿Pero sí o no? Ciertamente, querido, me importa un bledo. A veces un papa solo necesita volver a ponerse los zapatos rojos para decir que es facha, o decir que defiende una iglesia que vele por los pobres para que lo tachen de comunista. Ese terreno es mejor verlo de lejos. De los papas solo espero que nos den la chicha necesaria para futuros programas de anécdotas vaticanas. El tiempo nos dirá si León XIV es más pastoral que canónico. Todo apunta a que será así. Por cierto, Antonio, ¿sabías que el primero en traer una anécdota vaticana sobre un Papa León a Totus Podcast fui yo? ¿Cómo es eso? Refréscame la memoria. Fue en el programa Viaje en barco de un rinoceronte. Es verdad. De cuando le quisieron regalar al Papa León X un rinoceronte. Ese mismo, el Papa León X, fue el destinatario último de aquel curioso regalo enviado por el rey Manuel I desde Lisboa. Pero, por desgracia, no llegó al Vaticano. Quien quiere saber más de esta historia, ya sabe, a buscar el programa y escucharlo. Y si en vez de escucharlo quiere leerlo, que se hagan con un ejemplar de nuestro libro Totus Cosas, que ahí también lo contamos, incorporando algún que otro dato más. Por comentar otra cosilla de León X, que fue elegido en 1513, destaco que fue un auténtico hombre renacentista. Fue mecenas del gran pintor Rafael Sanzio y un organizador de banquetes desmedido, tanto que vació las arcas vaticanas. Llegó a tener como mascota un elefante blanco. Ese elefante no se llamaría Alfonso Armada, ¿no? No, déjalo ahí. ¿Algún otro león que te llamase la atención? Pues el que inició esta saga, León I, porque a mediados del siglo V de nuestra era llegó a frenar al terrible Atila, el rey de los hunos. ¿Y cómo lo hizo? A ver, si en esa época el papado carecía de ejército. No le hizo falta, se dice que solo necesitó soltar un discurso sobre su autoridad moral. Y fue tan bueno ese discurso que convenció a Atila para que detuviese su asedio. Menuda chapa le tuvo que soltar. Venga, suelta una anécdota más para ir acabando. ¿Ya me quieres echar otra vez de tu casa? Es una de las cosas que justifican mi existencia en este planeta. Pues terminaré con una del Papa León XIII. En estos días se habla mucho de su encíclica Rerum Novarum, de que si era muy social, etcétera, etcétera. Bueno, pues el 13 de octubre de 1884, en una misa privada en el Vaticano,
se desmayó. Bueno, eso no tiene nada de anecdótico. Sí, porque León XIII creyó que el motivo del desmayo fue el mismísimo diablo, Mefistófeles, Satanás, Belcebú, y tan convencido estaba que al recobrar el sentido, escribió una oración exorcista para proteger a la Iglesia contra el maligno. Esa oración no tuvo mucho efecto, porque se sabe que hubo papas recientes que incluso llegaron a participar en algún exorcismo. Y sin salirnos del siglo XXI, el 29 de octubre de 2014, el Papa Francisco bendijo en Roma a unos 300 exorcistas reunidos en el Congreso Internacional de Exorcistas, organizado, por supuesto, por la Asociación Internacional de Exorcistas. Súper pastoral. ¿Y qué nos puedes decir de León como nombre papal? Porque alguna conclusión habrá sacado después de darte una pecha de leones. Pues mira, así es. En principio el nombre León evoca una vuelta a lo canónico. Los papas que adoptaron este nombre lo hicieron porque evocaba fuerza, autoridad y protección divina. Su uso se popularizó gracias a lo que conté antes de León I, porque eso de frenar a Tira el Uno le otorgó una imagen de líder inquebrantable. Ahora que lo dices, tiene sentido. Quienes luego usaron ese nombre intentaron proyectar la solidez de la autoridad de la Iglesia en momentos de transformación. Quizá esto sea también lo que ha motivado a Prevost a adoptar el nombre de León XIV. Bueno, él ha dicho que lo hizo más que nada por honrar el pontificado de León XIII. Pero tú, que cuando no estás leyendo el Quijote o alguna ópera intergaláctica estás leyendo la Biblia, ¿tiene base bíblica este nombre? Bueno, un poco rebuscada, en mi opinión. Pero podríamos encontrarla en una metáfora que hallamos en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 5, deja la rima ahí parada, el apóstol Juan describe a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Pues el simbolismo que tiene el león con esta referencia bíblica bastaría para justificar el nombre de León como nombre papal. Por mí la explicación queda. Queda. Y ahora, sí que sí, compañero, llegó tu momento. Échame ya de tu casa porque mi idea de hacer este programa te ha obligado a reorganizar la publicación del que ya teníamos preparado. Además, para hablar de papas ya tenemos nuestra sección habitual de anécdotas vaticanas y la empírica culinaria. ¿Y nuestro libro? Que no está de más recordarlo. Hazte con un ejemplar de todas tus cosas. En sus más de 200 páginas os contamos, incluyendo alguna que otra novedad, 33 historias que fueron protagonistas de esta andadura podcastera que iniciamos en enero de 2024. Tu ejemplar te espera, ideal para leerlo en viajes, en la sala de espera o incluso en el cuarto de baño. Ahora que has dicho lo del cuarto de baño, tengo que ir. Vale, pues ve, pero al de tu casa. ¡Dafai, dafai! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.